en esta crisis que estamos viviendo, ya conocida como el coronavirus, muchos se preguntan, ¿y en dónde está Dios? Y es increíble pensar que con un virus tan chiquito, tan insignificante, ha impactado el mundo entero. Y para Dios sería tan sencillo acabarlo así nomás. Por eso preguntan, ¿y en dónde está Dios? Pero ¿sabían ustedes que Dios nos hace la misma pregunta a nosotros? Él dice, oiga, ¿y yo en dónde estoy? ¿Por qué? Porque Él está excluido de todo. Si analizamos las medidas que debemos tomar para que no se siga esparciendo el virus, encontramos las siguientes: lavarnos las manos con frecuencia, con agua y jabón durante 20 segundos, cubrirnos la boca, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, limpiar y desinfectar las superficies, mantener una distancia de 1,80 metros de las otras personas, evitar el transporte público y los lugares en donde hay aglomeración de gente, no tener cercanía con alguien que tenga ya los síntomas del coronavirus. Si estamos enfermos, quedarnos en casa, aislamiento preventivo. Y yo pregunto, ¿y en dónde está Dios? Todas estas medidas son buenas, pero ¿en dónde está orar, tener fe, confesar la palabra de Dios? No está ahí. Y el Salmo 127, versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. De nada sirve todo lo que estamos haciendo si sacamos a Dios. De nada sirve lavarnos las manos, tener cuarentena, si sacamos a Dios de la ecuación. Si el Señor nos sana al enfermo, en vano trabajan los médicos. Si el Señor no nos libra de esta plaga, en vano todo esfuerzo. Pues según el decreto 457, estas son algunas de las actividades necesarias para garantizar la vida, la salud y la supervivencia. La primera, obviamente, los alimentos, las bebidas, los medicamentos, el aseo y la limpieza. La siguiente, servicios de salud. Pero luego dice los servicios bancarios. Y sí son importantes, pero ¿dónde está Dios? Luego vienen las emergencias veterinarias, los entierros, la fuerza militar y la policía nacional, el buen funcionamiento de los computadores, los centros de llamado, los servicios de vigilancia, las actividades necesarias para que garantizan los servicios públicos, el funcionamiento de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. Pero ¿en dónde está Dios? En ningún momento hablan de la iglesia. Y si nosotros los pastores no nos hubiéramos reunido para solicitar algo, sería imposible transmitir nuestras reuniones. Y por eso incluyeron en el decreto las actividades del sector interreligioso. Pero ¿en dónde está Dios en esta crisis? En Mateo 6:25 Jesús dijo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, incluyendo la salud, será añadido. Ahora, yo encuentro cosas como las emergencias veterinarias por encima de Dios. Los computadores son cosas necesarias, pero no encuentro a Dios. Y quizás el presidente de los Estados Unidos no nos caiga muy bien, pero ante esta crisis estableció un día
nacional de oración. Trajo a Dios a la situación. Por eso nosotros no podemos permitir que se siga ignorando a Dios. Porque aunque se logre controlar esta epidemia y aunque se encuentre la vacuna, si nosotros no vamos a la raíz del problema, es decir, el pecado, que es lo que ha ocasionado esta gran crisis, las plagas seguirán. Uno de los versículos más conocidos en la Biblia con respecto a la oración es Segunda de Crónicas 7:14. Para memorizarlo, la iglesia en Dallas tiene la oración los sábados a las 7:14 de la mañana. ¡Qué buena idea! Segunda de Crónicas 7:14 es un versículo en donde se nos hace un llamado a la oración. Pero ¿sabían ustedes que el versículo anterior, el versículo 13, dice Dios: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes, coronavirus sobre mi pueblo? Y luego si mi pueblo se humilla y ora. Pero antes de ver eso, tengo que aclarar algo aquí, porque nos da a entender que Dios es el que envía las pestes, y no es así. Dios no maldice, no enferma, no mata, porque eso es lo que hace el diablo. Entonces, cuando en la Biblia encontramos versículos como estos en donde dice que Dios va a enviar pestes, lo que quiere decir es que Dios ya no va a poder impedir las consecuencias del pecado. Y el diablo tiene todo derecho de matar, de enfermar o de traer pestes. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice que el diablo está de día y de noche ante la corte celestial como un fiscal acusándonos, diciendo: Andrés hizo esto, la embarró por acá. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Dios es misericordioso, pero también él sabe que Dios es justo y que cumple su palabra. Por eso el enemigo está pendiente de todo lo que hacemos o decimos, tratando de encontrar algo que le dé permiso para caernos encima, ya sea con una enfermedad o con lo que sea. Por eso, en Efesios 4:27 dice: no le den lugar al diablo. No le den esa oportunidad para que él los maldiga. Ahora, las pestes son simplemente consecuencias del pecado de la humanidad. Y si nosotros queremos que Dios sane la tierra y nos libere de las epidemias, lo que necesitamos hacer es lo que dice 2 Crónicas 7:14. Entonces vuelvo a leer el versículo 13. Cuando yo cierre los cielos, dice Dios, para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo, dice Dios, lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Pero para orar así, necesitamos saber qué pecados han causado esta pandemia para pedir perdón. Sí, hay una causa natural. En Discovery Channel nos dieron un documental en donde nos dijeron que el virus COVID-19 se originó en una sección de un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, en China. Un lugar donde, además de estos mariscos y otros productos de mar, también se comercializaban animales salvajes exóticos
tanto legales como ilegales. Ahí comenzó todo. Exactamente qué animal lo originó el virus aún no se sabe. Pero esa es la causa natural. Pero, ¿cuál es la causa espiritual? Y vuelvo al punto inicial. No podemos sacar a Dios. Porque hoy todo el mundo excluyó a Dios como si Él no existiera. Hay una causa espiritual. Por eso yo hice mi tarea y averigüé, estudié toda la Biblia buscando las diferentes causas de las epidemias. Y además del cuarto jinete del Apocalipsis, que encontramos en Apocalipsis 6, 7 al 8, donde dice, al que se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Aquí habla del evento de los últimos días. El diablo va a poder, o el cuarto jinete del Apocalipsis va a poder destruir una cuarta parte del mundo entero. Y algo que va a usar son las epidemias. Pero además de esto, encontré los siguientes pecados. En primer lugar, desobedecer a Dios le abre la puerta a las epidemias. Y el versículo de Deuteronomio 28:15. Si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí encontramos un listado de maldiciones. Pero solo quiero mencionar las epidemias. Y está en el versículo 21 al 22. El Señor te infestará de plagas, o el Señor permitirá que las plagas vengan sobre ti hasta acabar contigo. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Ahora, algunos dicen que estos versículos ya no se aplican porque estamos viviendo bajo la gracia y Jesús murió para romper las maldiciones de la ley. Y cuando Él murió, se anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra por violar la ley de Dios. Pero lo que Jesús hizo en la cruz no tiene efecto sobre la humanidad, sino solo sobre aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y no solo eso, sino también sobre los que nos hemos apropiado de los beneficios de la cruz. Entonces, en tiempos como estos, cuando la pandemia ha invadido el mundo entero, muchos tienen que revisar su doctrina o su interpretación de ciertos pasajes de la Biblia. Porque no podemos decir que desde la cruz ya no hay consecuencias sobre la humanidad, ya no hay hambre, ya no hay pestes, ya no hay pandemias, porque estamos viendo todo lo contrario. Pablo también dijo en 1 Corintios 10, versículo 6, que muchas cosas del Antiguo Testamento sucedieron y quedaron escritas para que nosotros que vivimos bajo la gracia no cometamos las mismas burradas. Dice, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Muerte por desobedecer la palabra de Dios y cometer pecados sexuales.
Tampoco, dice el versículo 9, deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego dice, el ángel de la muerte los destruyó. Y luego dice, y esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en los últimos días, en el fin de los tiempos. La desobediencia a Dios y a su palabra trae consecuencias, y una de esas consecuencias son las pandemias, los virus. Pero en segundo lugar, oponernos a Dios. Levíticos 26-23, allí el Señor dice, si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Y cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Una vez más les recuerdo, no es Dios el que manda estas pestes, pero el pecado hace que Dios tenga que quitar la protección del Salmo 91. Y en ese momento vienen 7 castigos, plagas. Pero aquí habla de al oponernos a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es oponernos a Dios? Porque quizás algunos están oponiendo a Dios sin ni siquiera saberlo. Y según Levíticos 26-14, oponernos a Dios es oponernos a su palabra y oponernos a su voluntad. Dice allí, si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto. Eso es oponernos a Dios. Por eso mucho cuidado con la nueva tendencia en la iglesia cristiana de odiar la ley de Dios. Porque he oído cristianos diciendo eso, yo odio la ley. ¿Sabía usted qué es la ley de Dios? Es cierto que no estamos bajo la ley, pero la amamos, porque la ley es la palabra de Dios. Y tratamos de obedecerla no para ser salvos, sino para complacer o agradar a Dios. Entonces, oponernos a Dios es oponernos a su palabra. Pero en tercer lugar, lo siguiente que causa pandemias, virus, es la queja y la ingratitud. Y para esto vamos a Números 11, versículo 4. Aquí habla de cuando Israel estaba camino a la tierra prometida y se juntó con ellos el populacho. Y dice que a ellos les vino un apetito voraz. Y también a los israelitas volvieron a llorar, a quejarse, a murmurar y dijeron, ay, que nos diera carne. Ay, cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que este maná. Porque el Señor los alimentó con maná. Y el versículo 10 dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban o se quejaban, cada uno a la entrada de la tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Pero luego viene algo muy interesante. Y es que a pesar de su quejadera, en el versículo 31 dice, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar,
Y el pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día. Y me los imagino allá preparando esas codornices como si fuera un pollo asado. Y dice, y ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó. ¿Con qué? Una plaga muy grave. Las plagas, las pandemias vienen cuando nos quejamos y cuando somos ingratos. Pero la cuarta causa de las pandemias es esparcir falsos rumores. El Señor, cuando ya el pueblo de Israel estaba muy cerca de la tierra prometida, ordenó a Moisés que fueran 12 espías a recorrer la tierra. Y la Biblia dice que después de 40 días regresaron con este informe, versículo 27 de Números 13. Uy, en verdad es un país sobreabundante y una tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, versículo 28, ay de los sin embargo del cristiano. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Y aquí viene el primer rumor falso. Ya hasta vimos gigantes allí. Pero en ese momento Caleb trató de calmar al pueblo y dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Pero dice el versículo 31, los demás hombres no estuvieron de acuerdo. Y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y aquí viene lo que causó la pandemia. Y entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas los siguientes falsos rumores sobre la tierra. Dijeron, la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Y al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Ahí está el falso rumor, pura mentira. Y como consecuencia de esto, la nación entera empezó a quejarse y a murmurar. Comenzaron a decir, ay, deberíamos morir aquí en el desierto. Y por eso la Biblia dice que Dios los iba a destruir con una epidemia, con una plaga. Y aquí encontramos al gran hombre de Dios, a Moisés, intercediendo. Se puso en la brecha, Señor, ten misericordia. Y esa es la gente que Dios busca, que en tiempos de pandemia haya cristianos postrados sobre sus rodillas orando, ten misericordia. Y por eso el Señor perdonó a la nación. Sin embargo, como consecuencia de la queja, tuvieron que dar vueltas en el desierto durante 40 años. Y no solo eso. Dice en el Números 14:36, y entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes, malas noticias, murmuraciones, incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. Por eso no podemos sacar a Dios de estas pandemias. Hay que buscar la causa espiritual. Sí, hay una causa natural y hay muchas medidas naturales, pero ¿dónde están las medidas espirituales? ¿Dónde está la oración? Leamos la palabra. Tenemos que arrepentirnos. Nadie lo menciona. El quinto caso que veo en la Biblia en donde hubo una pandemia fue cuando David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tomó para él lo que le pertenecía a Dios. Y esto sucedió, la Biblia dice, cuando el diablo lo incitó a hacer un censo, a contar la gente. Y cuando uno lee eso, uno piensa, pero
¿Qué tiene malo contar la gente? Lo que pasa es que en ese entonces los que contaban a su gente eran los dueños de esa gente. Israel no le pertenecía a David, era el pueblo de Dios. Y hasta su general del ejército reconoció esto. Por eso en 1 Crónicas 21:3 Joab le dijo: ¿por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Cuando David contaba a la gente como si fuera la de él, no estaba honrando a Dios. No estaba reconociendo que Dios o que Israel le pertenecía a Dios. Y este es el pecado de hoy. El no tener cuenta a Dios es el mismo pecado. El mundo vive, la humanidad vive como si Dios no existiera. En ningún momento, en medio de esta pandemia, se está hablando de buscar a Dios, de orar, del arrepentimiento, de ir a la raíz espiritual. Se está invirtiendo millones en medicina, en encontrar la vacuna. Pero tenemos que ir a la raíz. Entonces, cuando David confiesa su pecado, el Señor le da 3 opciones de castigo. Le dice: puedes escoger entre 3 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país. Entonces imagínense que Dios les dé estas opciones. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Elegirían? Pues Él eligió las pestes, porque pensó: esto al menos viene de Dios y Él es un Dios misericordioso. 3 días de peste. Por lo tanto, dice 1 Crónicas 21:14, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. Esto que está pasando hoy no es nuevo. Esto ya ha pasado. Pero tiene su causa espiritual. Por eso no saquemos a Dios de la ecuación. Todos dicen: ¿en dónde está Dios? Y Él también hace la misma pregunta: ¿en dónde estoy yo? ¿Me sacaron? Y David le dijo al Señor: oh Dios mío. Y aquí hay una oración muy linda. ¿Acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Y esta es la oración que tienen que hacer nuestros gobernantes. Es mi pecado. Te he quitado la gloria que te pertenece a ti. He vivido una vida de total independencia a ti. Te saqué de mi vida, o te saqué de la nación. Entonces, debido a esta oración, Dios le ordena a David que construya un altar. En otras palabras, que le diera la gloria. Y eso es lo que el mundo tiene que hacer en este momento. Construir un altar a Dios. Toda rodilla, toda lengua, toda nación. Si queremos que esto se acabe, tienen que postrarse sobre sus rodillas y buscar a Dios. Dice 2 Samuel 24:25 que allí David construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Y entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga. El mundo no puede seguir ignorando a Dios. Y esa debe ser nuestra misión. ¿Qué podemos hacer para volver a traer a Dios en medio de una humanidad que niega su existencia, que dice que Dios no existe, que lo ignora totalmente en medio de esta pandemia? Porque la única solución es construir un altar a Dios, un altar de adoración. Y eso es lo que quiero que hagamos en este momento. Por eso, allí donde están, yo invito que se pongan de pie y levanten sus manos y empiecen a adorar a Dios. Y Señor, hoy nosotros como tus hijos, como tu pueblo, queremos
ser parte de Segunda de Crónicas 7:14. Porque en el versículo 13 hablas acerca de las pandemias. Pero luego dice, si mi pueblo, si mi iglesia, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y busca mi rostro. Señor, hoy nos humillamos y buscamos tu rostro. Hoy reconocemos que hay un Dios en el mundo. Y aunque nadie lo quiera reconocer, nosotros sí lo reconocemos. Tú eres la única solución a este problema, a esta situación. Levantamos nuestra mirada a ti, y así como Moisés clamó, ten misericordia del mundo, nosotros hacemos lo mismo. Y aunque este mundo no quiera reconocerlo, yo te pido que todos los cristianos que en este momento me están oyendo levanten sus manos y proclamen alabanzas a Dios, y hagan que tu nombre sea conocido, y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el único Señor, y que no hay salvación fuera de ti, y que la única manera de acabar con esta pandemia es reconocer a Dios. Pero también tu palabra habla de arrepentirnos, y por eso nos arrepentimos, por no reconocerte, por ignorarte. Nos arrepentimos por esparcir falsos rumores. Nos arrepentimos por la queja y la ingratitud. Nos arrepentimos por oponernos a Dios, por oponernos a tu palabra. Y nos arrepentimos porque hay desobediencia, hay pecados que han traído esta pandemia. Nos arrepentimos y te pedimos, Señor, toma tu lugar, toma tu lugar. Y hoy profetizamos, toda nación se postrará delante del Dios Todopoderoso, delante del Creador. Y van a cantar junto conmigo esto. ¿Listos? Toda nación se postrará al Dios del universo, y con pasión adorará al Creador de la vida, cantando santo, santo es el Señor.